Los niños que realizan este video están autorizados por sus padres. Las 7 maravillas del mundo moderno. Para elegir las nuevas maravillas del mundo, se realizaron más de 100 millones de votos sin restringir el origen de las votaciones ni el número de votos por persona que provinieron del mundo entero. Se trata de la primera votación masiva por internet, teléfono y mensaje de texto en la historia, abierta a participantes de todo el mundo. Una de cada 4 personas del planeta, alrededor de 1.600 millones de humanos, vio en directo el 7 de julio de 2007 el anuncio de los resultados de la votación transmitidos desde Lisboa, Portugal. La ceremonia del anuncio de las nuevas maravillas fue transmitida en directo por más de 160 canales de televisión a más de 170 países. En la primera fase de la votación, más de la mitad de los países miembros de la UNESCO tenían un monumento destacado compitiendo para convertirse en una de las nuevas maravillas del mundo, lo que originó el apoyo político de muchos de sus respectivos gobiernos. En esta selección se admitieron estructuras creadas por el hombre hasta el año 2000 con la condición de que estuviesen en pie en la actualidad. El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, India, a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogola. El imponente conjunto se formó en honor de su esposa favorita Arjuman Banu Begum, que murió en el parto de su 14ª hija. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de la arquitectura mogola, estilo que combina elementos de la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración, aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida del Taj Mahal. Es un conjunto de edificios integrados. Actualmente es un importante destino turístico de la India. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La construcción del Taj Mahal se inició con los cimientos del mausoleo. Se excavó y se rellenó con los escombros una superficie aproximadamente de 12.000 metros cuadrados para reducir la filtración del río. Todo el área fue levantada a una altura de casi 15 metros sobre el nivel de la ribera. El Taj Mahal tiene una altura aproximada de 60 metros y la cúpula principal mide 20 metros de diámetro y 25 metros de altura. En la zona del mausoleo se cavaron pozos hasta encontrar la napa de agua y se llenó con piedras y escombros formando la base de los cimientos. El principal material empleado para la construcción es un mármol blanco. El segundo material más utilizado es la piedra arenisca roja, empleado para la construcción de la mayoría de los palacios y fuertes musulmanes anteriores a Shah Jahan. Este material se utilizó en combinación con el mármol negro en las murallas, el acceso principal, la mezquita y el jawab. Además del Taj Mahal, incluye materiales traídos de toda Asia. Dentro del edificio principal del Taj Mahal se encuentran las tumbas de Shah Jahan y su esposa. Como decoración tiene unos relieves florales esculpidos sobre el mármol y como decoración caligráfica poemas persas. El Coliseo Romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO. En la antigüedad poseía un aforo para unos 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano y las obras empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido por el Imperio Romano, se completó en el 80 a.C. por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica.
El edificio dejó de emplearse para estos propósitos de alta edad media. Más tarde, sirvió como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en un santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara, aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y a los picapedreros. El Coliseo siempre ha sido visto como un ícono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está ligado a la Iglesia Católica Romana, por lo que el Papa encabeza el Vía Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. Chichén Itzá, de las palabras mayas, la boca del pozo de los brujos del agua. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya, denominada por los arqueólogos como el período posclásico. Fue fundada hacia el año 525 después de Cristo, habiendo establecido los chanes la capital de su gobierno en Chichén Itzá en la época señalada. Provenientes de Bacalar, continuaron su trayecto de oriente a poniente en la península de Yucatán, al cabo del cual fundarían también otras ciudades importantes como Balam, Izamal, Motul, To, la actual Mérida de Yucatán y Champotón. Hacia el final del período clásico tardío, en el siglo IX, Chichén se convirtió en uno de los más importantes centros políticos de las tierras del Mayab. Para el principio del posclásico, desde el año 900 hasta el 1500, la ciudad se había consolidado como principal centro del poder de la península yucateca. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores han querido llamar mexicanizados. Lo cierto es que es visible la influencia de las culturas provenientes del antiplano mexicano y la mezcla con el estilo Puc, proveniente de la zona alta de la península, de la arquitectura clásica maya. La presencia de estos elementos procedentes de las culturas del altiplano fueron concebidas hasta hace algunos años como producto de una migración masiva o conquista de la ciudad maya por parte de grupos toltecas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que pudieron haber sido la expresión cultural de un sistema político muy extendido y prestigioso durante el posclásico temprano en toda Mesoamérica. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 21.196 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde al sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo, durante la dinastía Ming, fue custodiada por más de 1 millón de guerreros. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Gran parte de la Gran Muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante su construcción. No se los enterró en el muro en sí, sino en sus inmediaciones. Está hermanada con la muralla romana de Lugo, Galicia, España, también designada Patrimonio de la Humanidad. Tradicionalmente, se divide la historia de la construcción de la Gran Muralla en 5 partes. Una, antes de la unificación de la dinastía Qin, 221 a.C., durante el periodo de primaveras y otoños y los reinos combatientes. La segunda, a partir de la unificación de la dinastía Qin, donde el emperador Qin Shi Huang inició la construcción de un muro en la frontera norte. Periodo de la dinastía Han, periodo de baja actividad, periodo de la dinastía Ming. Los materiales usados son aquellos disponibles a los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza, en otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente era una larga tapia de arcilla y arena cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio. Machu Picchu es un antiguo poblado andino incaico construido a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de la cordillera central, al sur de Perú y a 2.490 metros sobre el nivel del mar, altitud de su plaza principal. Su nombre original habría sido Pichu o Picho. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec.
noveno inca del Tahuantinsuyo, entre 1438 y 1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el del palacio y el del santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados. Machu Picchu es considerado al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajistas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. La quebrada de Pichu, ubicada a medio camino entre los Andes y la floresta amazónica, fue una región colonizada por las poblaciones andinas, no selváticas, provenientes de las regiones de Vilcabamba y del Valle Sagrado, en Cusco, en busca de una expansión de sus fronteras agrarias. Las evidencias arqueológicas indican que la agricultura se practica en la región desde al menos el 760 a.C. La historia del Machu Picchu se divide en los siguientes periodos. Época incaica, 1438 a 1534, época de transición, 1534 a 1572, entre las colonias y la república, siglo XVII a siglo XIX. Machu Picchu en el siglo XIX, redescubrimiento de Machu Picchu en 1894 a 1911, Machu Picchu desde 1915 en adelante. El Cristo Redentor, o Cristo de Corvocado, es una estatua de 38 metros con el pedestal de 8 metros de Jesús de Nazaret, con los brazos abiertos, mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Está situado a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro de Corvocado. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obras. Es uno de los más importantes atractivos turísticos de Brasil y para los creyentes un lugar de peregrinación. La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en 1859 con el presbítero católico Pedro María Bosch y la princesa Isabel. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio de Brasil. Se retomó en 1921 cuando se aproximaba el centenario de la independencia. Héctor da Silva Costa fue el delegado de la ejecución del Ola y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Lewandowski. El rostro de la estatua fue creada por el escultor rumano George Leonida, que nació en Rumania en 1893. La construcción de hormigón armado, de más de 1000 toneladas, combina ingeniería, arquitectura y escultura, y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera en accidentes durante las obras, algo que no era normal en la época y con proyectos de esa dimensión. A este desafío de la ingeniería, Levi lo calificó como obra de Hercúlea, por ser realizada en una muy complicada condición de construcción. Ciudad de Petra. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego, que significa piedra, y su nombre es perfectamente ígneo. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del Valle de Arab, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Los restos célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle, hemispios, en particular los edificios conocidos como el Casné, el Tesoro y el Deir, el monasterio. Fundada en la antigüedad hacia el final del siglo VIII a.C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos, que le hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VI después de Cristo, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido hasta que el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812.
Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca forman un conjunto monumental que a partir del 6 de diciembre de 1985 está escrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, el Parque Nacional Arqueológico. La historia de Petra es larga. Su valle era muy estimado por su fácil defensa. Sin embargo, sus primeros habitantes fueron nómades. No hay huellas físicas de las viviendas más que a partir de la época nabatea, ya que esta civilización construyó y vivió allí durante mucho tiempo. Tras el periodo bizantino, el lugar es prácticamente abandonado, por lo que hay pocas fuentes que evoquen ese momento, lo que hace difícil de reconstruir la historia de la ciudad durante el largo periodo. Tras el redescubrimiento de la ciudad por Jean-Louis Bacard en 1812, se ha encontrado en los escritos de la antigüedad muchas fuentes que evocan la historia de Petra.